Nunca pensé que algo así me fuera a pasar a mí. Siempre fui el tipo más paranoico con el dinero, el que revisa 2 veces cada cargo, el que guarda capturas de todo por si acaso. Tengo 30 años, soy contador en una empresa mediana en México y, hasta hace poco, estaba convencido de que lo tenía todo bajo control. Mi vida no era perfecta, pero era estable. Trabajo fijo, departamento rentado que podía pagar sin ahogarme, un par de amigos cercanos y una rutina bastante predecible. Yo era feliz con eso. O al menos eso creía. Decidí contar esto ahora porque, honestamente, ya no puedo seguir fingiendo que no me afecta. Hoy mismo me volvió a llegar un mensaje reclamándome un pago que nunca hice. Y cada vez que suena el teléfono con un número desconocido, se me revuelve el estómago. Me da vergüenza hablarlo con mi familia porque sé lo que van a pensar. Y en el trabajo, bueno, ahí todavía hay gente que me mira raro, como si hubiera algo que no estoy diciendo. Tal vez escribirlo aquí es mi forma de sacar todo lo que he estado guardando. Desde que estaba en la universidad siempre fui el organizado. El que hacía tablas en Excel para todo, el que sabía cuánto podía gastar en la semana sin desbalancearse. Cuando empecé a trabajar como contador, sentí que por fin estaba en el lugar correcto. Me gustaba ayudar a otros a entender sus finanzas. No lo hacía por sentirme superior ni nada de eso, simplemente me salía natural. Y sí, lo admito, me gustaba que confiaran en mí. En la empresa donde trabajo llevo casi 5 años. No es enorme, pero sí lo suficientemente grande como para que todos se conozcan de vista y algunos terminemos volviéndonos amigos. Ahí fue donde conocí a Daniel. Tenía más o menos mi edad, quizá un año menos. Desde el principio me cayó bien. Era carismático, siempre tenía una broma lista, de esos que se saben ganar a la gente. Yo soy más reservado, más callado, así que supongo que su energía me complementaba. Empezamos hablando en los descansos, luego compartiendo comida, luego saliendo por una cerveza los viernes. Poco a poco se volvió alguien cercano. Me contaba problemas con su familia, con deudas que había acumulado desde antes de entrar a la empresa, malas decisiones que había tomado cuando era más joven. Yo lo escuchaba y, como contador, inevitablemente terminaba dándole consejos. ¿Podrías consolidar esto? ¿Deberías renegociar aquello? Cosas así. Nada formal, solo recomendaciones entre amigos. Recuerdo que la primera vez que me pidió ayuda más en serio fue una tarde después del trabajo. Me dijo que estaba desesperado, que no entendía sus estados de cuenta, que sentía que el dinero se le iba de las manos. Me pidió si podía revisar sus documentos, sus movimientos, para ayudarle a organizarse. Yo dudé un poco, no porque desconfiara de él, sino porque mezclar amistad con temas financieros siempre me ha parecido delicado. Pero al final acepté. Me dijo que confiaba en mí, que sabía que yo era el único que no lo iba a juzgar. Y eso me pegó. Me hizo sentir importante. Útil. Con el tiempo empezó a traerme más papeles. Copias de identificaciones, contratos de créditos, accesos a plataformas para revisar saldos. Yo lo veía como algo normal dentro de mi profesión, aunque fuera fuera del horario laboral. Me decía a mí mismo que solo estaba ayudando a un amigo a salir de un mal momento. Sé que suena ingenuo, pero en ese entonces no veía nada raro. Todo fluía con naturalidad. Hablábamos de números como otros hablan de fútbol. Incluso llegué a sentir que estaba logrando algo bueno. Veía cómo poco a poco entendía mejor sus gastos, cómo se emocionaba cuando lograba pagar una deuda pequeña. Eso me hacía sentir que estaba haciendo lo correcto. Nunca me pidió dinero prestado, nunca me insinuó nada extraño. Solo quería orden, según él. Si soy honesto, creo que lo que más me convenció fue la imagen que todos tenían de él. En la oficina lo consideraban responsable, puntual, siempre dispuesto a ayudar. Varias veces escuché comentarios como «Daniel es de los pocos en quienes se puede confiar». Y yo pensaba lo mismo. Jamás me dio una razón para dudar. Hubo un momento específico, una conversación muy casual, que ahora recuerdo con otra luz. En ese entonces no le di importancia. Fue algo pequeño, casi insignificante, una frase que soltó mientras revisábamos unos movimientos en mi laptop. Yo me reí y seguimos como si nada. No vi la señal. No quise verla, quizá.
Y es que cuando uno confía, baja la guardia sin darse cuenta. Yo abrí espacios en mi rutina, en mi tiempo, incluso en mi computadora, porque sentía que no había riesgo. Pensaba que todo estaba bajo control, que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Después de todo, soy contador. ¿Qué podía salir mal? Lo que no sabía era que mientras yo creía estar ayudando a un amigo a ordenar su vida, algo ya estaba empezando a desordenar la mía, aunque todavía no tenía la menor idea de eso. Lo que no sabía era que mientras yo creía estar ayudando a un amigo a ordenar su vida, algo ya estaba empezando a desordenar la mía, aunque todavía no tenía la menor idea de eso. Las primeras semanas todo siguió normal. O eso pensé. Daniel venía a mi lugar con su café, me pedía que revisáramos algún movimiento, yo abría mi laptop y entrábamos a sus cuentas. A veces lo hacíamos desde mi oficina cuando todos ya se habían ido. Nunca lo vi como algo grave. Me decía que le daba pena que otros escucharan sus problemas de dinero. Yo entendía eso. Pero empecé a notar pequeños detalles. Cosas mínimas que en su momento no me parecieron suficientes para desconfiar, pero que ahora se sienten como alarmas que ignoré. Por ejemplo, comenzó a insistir en que usáramos mi computadora incluso cuando él llevaba la suya. Decía que la mía era más rápida, que su antivirus fallaba, cualquier cosa. Yo me reía y aceptaba. Tampoco es que fuera algo tan raro, ¿no? Éramos amigos. Luego estaban sus silencios. Había momentos en que yo revisaba los estados de cuenta y le explicaba algo, y él se quedaba demasiado callado, observando la pantalla con una concentración que me incomodaba un poco. No miraba los números, miraba cómo yo navegaba. En qué carpetas entraba, cómo guardaba archivos, qué pestañas tenía abiertas. Yo lo notaba, pero me decía que seguramente estaba aprendiendo. Una tarde me pidió que le explicara cómo funcionaban ciertos accesos a plataformas bancarias empresariales. Según él, quería entender mejor mi trabajo porque estaba pensando en estudiar algo relacionado. Me sentí halagado. Le expliqué por encima, sin dar detalles sensibles, o al menos eso creía. Pero recuerdo que hizo preguntas muy específicas. Demasiado específicas. En ese momento solo pensé que era curioso. También empezó a cambiar algo en su actitud. Se volvió más insistente con los tiempos. Si yo le decía que estaba ocupado, se molestaba un poco. No de forma evidente, pero sí con comentarios como bueno, pensé que éramos amigos o no te quito mucho tiempo. Eso me hacía sentir culpable. Yo sé que suena tonto, pero me costaba decirle que no. Hubo un día que me pidió quedarse solo un momento en mi oficina porque tenía que hacer una llamada urgente. Yo tenía que ir al baño y dejé la laptop abierta. Lo pensé un segundo, pero confiaba en él. Cerré la puerta y me fui. No tardé ni 5 minutos. Cuando regresé, estaba sentado exactamente como lo había dejado, con el teléfono en la mano. Me sonrió y dijo que todo estaba bien. No vi nada extraño en la pantalla. O al menos no lo suficiente como para alarmarme. Pero algo en el estómago me dio una sensación rara. Como una incomodidad pequeña que no sabía explicar. Me dije que era paranoia mía. Después empezaron a pasar cosas más sutiles. Un día recibí una notificación de intento de acceso a una de mis cuentas personales. Pensé que era un error del sistema. A veces pasa. Cambié la contraseña por precaución y seguí con mi vida. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a él. Otra vez, mientras trabajábamos en sus cuentas, noté que parecía demasiado interesado en cómo funcionaban mis propias finanzas. Me preguntaba cuánto ganaba exactamente, cómo distribuía mis ahorros, en qué banco tenía mejores condiciones. Yo respondía con naturalidad, pero había algo en su mirada que me hacía sentir expuesto. Como si estuviera calculando algo. Y aquí es donde empiezo a sentirme ingenuo al contarlo. Porque sí hubo momentos en que pensé, esto es raro. Pero inmediatamente lo justificaba. Me decía que estaba exagerando, que no podía desconfiar de alguien solo por intuiciones vagas. Además, en la oficina todos lo seguían viendo como el tipo responsable, el que llegaba temprano, el que cumplía metas. ¿Cómo iba a ser yo el único que sospechara? Incluso recuerdo que una vez, en una comida con compañeros, alguien bromeó diciendo que Daniel era tan organizado que podría manejar las finanzas de cualquiera.
Él se rió y me miró. Yo también me reí. En ese instante no entendí por qué esa mirada me dejó incómodo. Las notificaciones extrañas empezaron a repetirse. Intentos de acceso fallidos, mensajes del banco confirmando cambios que yo no recordaba haber hecho, aunque luego todo parecía estar en orden. Revisaba mis movimientos y no encontraba nada grave. Me decía que quizá había iniciado sesión desde otro dispositivo y por eso saltaban las alertas. No quería pensar mal. No quería arruinar una amistad por sospechas que ni siquiera sabía explicar. Pero empecé a cerrar sesión cada vez que él estaba cerca. Empecé a cambiar contraseñas con más frecuencia. Y, sin darme cuenta, también empecé a observarlo a él. Había días en que lo sentía más nervioso, más pendiente de mi pantalla que de la suya. Otros días era el mismo de siempre, bromista, relajado. Esa dualidad me confundía. Me hacía pensar que todo estaba en mi cabeza. Hasta que una mañana, al revisar mi historial financiero antes de salir al trabajo, vi un movimiento que definitivamente no reconocí, y ahí fue cuando por primera vez sentí un miedo real que ya no pude ignorar. Hasta que una mañana, al revisar mi historial financiero antes de salir al trabajo, vi un movimiento que definitivamente no reconocí, y ahí fue cuando por primera vez sentí un miedo real que ya no pude ignorar. Era un cargo pequeño, casi ridículo. Algo que cualquiera podría pasar por alto. Pero yo no. Yo sé exactamente en qué gasto mi dinero. Revisé la fecha, la hora, el concepto. No me sonaba de nada. Pensé que quizá era una suscripción que había olvidado cancelar. Me quedé mirando la pantalla varios minutos, esperando que mi memoria reaccionara. Nada. Lo primero que hice fue revisar los días anteriores. Y ahí encontré otro movimiento raro. Y otro. Cantidades pequeñas, distribuidas en diferentes fechas. No eran compras grandes ni transferencias sospechosas, eran cosas lo suficientemente discretas como para confundirse con gastos cotidianos. Pero no eran míos. Yo estaba seguro. Sentí esa presión en el pecho que no sabes si es ansiedad o coraje. Me levanté de la cama y empecé a caminar por el departamento como si así fuera a encontrar una explicación pegada en la pared. A lo mejor usé la tarjeta y no lo recuerdo, me repetía. Pero no. Yo no soy así. Yo guardo recibos, llevo registro, hasta tengo categorías separadas en mi app de finanzas. Ese día llegué al trabajo con la cabeza hecha un caos. Apenas saludé. Me senté en mi lugar y lo primero que hice fue abrir nuevamente mis cuentas desde la computadora de la oficina. Tal vez había leído mal. Tal vez desde otro dispositivo se veía diferente. Pero no. Ahí estaban los mismos movimientos. Y entonces pensé en él. No quería hacerlo, pero pensé en él. Recordé las veces que habíamos usado mi laptop. Recordé cuando se quedó solo en mi oficina. Recordé sus preguntas sobre mis accesos. Sentí un nudo en el estómago. Me dije que estaba siendo paranoico, que no tenía pruebas de nada. Pero la idea ya se había metido en mi cabeza y no salía. Decidí no decirle nada ese día. Quise observarlo. Suena horrible, pero empecé a analizar cada gesto. Si se acercaba demasiado a mi escritorio, si miraba mi pantalla, si preguntaba algo fuera de lugar. Me sentía ridículo, como si estuviera inventando una historia en mi mente. Y al mismo tiempo, sentía que si no prestaba atención, algo peor iba a pasar. Esa tarde llamé al banco. Traté de sonar tranquilo mientras preguntaba por los cargos. Me dijeron que parecían transacciones en línea, autorizadas con mis datos correctos. Eso me heló la sangre. ¿Cómo que con mis datos correctos? Nadie más debería tenerlos. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Me sudaban las manos. Cambié todas mis contraseñas otra vez. Activé verificaciones en 2 pasos. Revisé dispositivos vinculados. Había uno que no reconocía del todo, pero tampoco podía asegurar que no fuera mío. Esa ambigüedad me estaba volviendo loco. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos imaginaba que había algo más que no estaba viendo. Pensaba en mi reputación, en mi trabajo. Soy contador. Si algo sale mal con mis propias finanzas, ¿qué dice eso de mí? Me daba vergüenza incluso imaginar explicarlo. Al día siguiente hubo otro golpe.
Recibí un correo de una institución financiera agradeciéndome por iniciar un proceso de solicitud. Me quedé congelado. Yo no había solicitado nada. Entré al enlace con cuidado y vi que efectivamente había un trámite a mi nombre. No estaba aprobado todavía, pero estaba iniciado. Sentí que el piso se movía. Ya no eran cargos pequeños. Esto era algo más grande. Lo primero que pensé fue que tal vez habían filtrado mis datos en algún sitio. Alguna base hackeada, algo así. Pero mientras más lo analizaba, más me daba cuenta de que quien estuviera haciendo eso conocía detalles muy específicos. Información que no cualquiera tiene. Y otra vez, la imagen de él en mi oficina, solo, frente a mi laptop. Me odié por siquiera sospecharlo. Me repetía que era mi amigo. Que me había contado cosas personales, que habíamos compartido comidas, confidencias. ¿Cómo iba a estar usándome? ¿Por qué lo haría? No tenía sentido, y al mismo tiempo empezaba a tener demasiado sentido. Decidí revisar los registros de acceso de mi computadora. No soy experto en ciberseguridad, pero sé lo básico. Busqué horarios, sesiones abiertas, direcciones IP. Había entradas en momentos en que yo no recordaba haber estado trabajando. Algunas coincidían con días en que él se había quedado conmigo después del horario laboral. Sentí un vacío en el estómago. Ya no era solo intuición. Era una suma de pequeñas cosas que juntas empezaban a dibujar algo feo. Ese mismo día, mientras él me hablaba de cualquier tema trivial, lo miré y por primera vez no vi a mi amigo. Vi a alguien que quizás sabía algo que yo todavía no quería aceptar. Y en ese momento entendí que ya no podía seguir ignorándolo, porque lo que estaba descubriendo era apenas la superficie de algo mucho más grave que estaba a punto de salir a la luz. Ese mismo día, mientras él me hablaba de cualquier tema trivial, lo miré y por primera vez no vi a mi amigo. Vi a alguien que quizás sabía algo que yo todavía no quería aceptar. Y en ese momento entendí que ya no podía seguir ignorándolo, porque lo que estaba descubriendo era apenas la superficie de algo mucho más grave que estaba a punto de salir a la luz. No esperé mucho más. Esa tarde pedí salir un poco antes con la excusa de que me sentía mal. Y no era mentira. Me dolía la cabeza, pero más que nada me dolía la idea que ya estaba tomando forma en mi mente. Llegué a mi departamento y me senté frente a mi laptop con una sensación rara, como si estuviera a punto de confirmar algo que iba a cambiarlo todo. Entré otra vez a la página de la institución financiera donde supuestamente yo había iniciado el trámite. Esta vez no solo revisé el estado general. Fui a los detalles. Documentos cargados. Información proporcionada. Y ahí fue cuando sentí que el aire me faltaba. Había una dirección de correo alterna vinculada a la solicitud. No era la mía. Al principio pensé que podía ser un error del sistema. Pero cuando abrí el apartado de datos de contacto, vi un número telefónico que tampoco reconocí. Me temblaban las manos. Copié ese número y lo pegué en el buscador, casi sin pensar. Y ahí apareció. No estaba guardado en mis contactos, pero sí en una conversación vieja de WhatsApp que tenía archivada. Era el número de Daniel. Me quedé helado. Literal. Sentí que me recorría un frío desde la espalda hasta el cuello. Leí el número una y otra vez, comparándolo dígito por dígito. Era el mismo. No había margen de error. Todavía intenté justificarlo. Pensé que tal vez, no sé, lo había puesto como referencia en algún momento. Pero no tenía sentido. ¿Por qué estaría su número como contacto en una solicitud que supuestamente yo estaba haciendo para mí? Seguí revisando y encontré algo peor. En los documentos adjuntos había una copia de mi identificación oficial, y el archivo tenía fecha de modificación reciente. Yo no había escaneado nada nuevo. Esa copia la había usado hace meses para otro trámite completamente distinto. Entonces recordé algo que me hizo sentir estúpido. Varias veces, cuando trabajábamos en mi oficina, yo descargaba documentos personales para enviarlos desde mi correo. A veces los dejaba en la carpeta de descargas sin borrarlos inmediatamente. Siempre pensé que no pasaba nada. Que nadie más tocaba mi computadora. Pero sí hubo alguien que tuvo acceso. En ese momento todo empezó a encajar de una forma tan clara que me dio náuseas. Las preguntas específicas. Las miradas a la pantalla.
Las veces que insistía en usar mi laptop. El día que se quedó solo en mi oficina. Las notificaciones de intentos de acceso. Los pequeños cargos iniciales, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar sin que yo lo notara. No lo podía creer. De verdad no lo podía creer. Sentí rabia, pero también una tristeza absurda. Porque no estaba hablando de un desconocido. Estaba hablando de alguien con quien había compartido comida, risas, confidencias. Alguien a quien yo había defendido cuando otros hacían comentarios sobre sus deudas. Alguien que me había mirado a los ojos y me había dicho que confiaba en mí. Y mientras yo procesaba todo eso, llegó otro correo. Esta vez no era solo un trámite iniciado. Era la confirmación de apertura de una línea de crédito a mi nombre. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Leí esa frase una y otra vez, esperando que cambiara. Que dijera otra cosa. Pero no. Ahí estaba. Aprobado. Activo. Sentí que me temblaba todo. Me levanté de la silla y empecé a caminar por el departamento como si estuviera buscando una cámara escondida. Esto no podía estar pasando. Yo reviso todo. Yo soy cuidadoso. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? La parte que más me dolió no fue el dinero. Fue entender que mientras yo lo ayudaba a organizar su vida, él probablemente ya estaba planeando cómo usar la mía. Me sentí usado. Expuesto. Traicionado de una forma que todavía me cuesta describir. Me senté otra vez y revisé los registros de acceso con más detalle. Las fechas coincidían con días específicos en que él y yo nos habíamos quedado después del horario laboral. Incluso había uno que cuadraba exactamente con el día que me pidió quedarse solo en la oficina para hacer esa llamada urgente. Ya no había duda. No era un error del banco. No era un hacker al azar. Era alguien que conocía mis horarios, mis hábitos, mis contraseñas antiguas, mis descuidos. Era alguien que había estado a mi lado todo el tiempo. Y en ese instante entendí que tenía que enfrentarlo, aunque no tuviera idea de cómo iba a soportar mirarlo a la cara después de saber lo que había hecho. Y en ese instante entendí que tenía que enfrentarlo, aunque no tuviera idea de cómo iba a soportar mirarlo a la cara después de saber lo que había hecho. Esa noche casi no dormí. Me acosté, pero era imposible cerrar los ojos sin ver su número en esa solicitud, mi identificación adjunta, esa línea de crédito aprobada como si yo mismo la hubiera pedido. Sentía una mezcla de rabia y náusea. A ratos quería pensar que había una explicación lógica, que tal vez alguien más había usado su número para incriminarlo, cualquier cosa absurda con tal de no aceptar lo obvio. A las 6 de la mañana ya estaba despierto. Me bañé sin sentir el agua. Me vestí automático. En el trayecto al trabajo iba repitiendo en mi cabeza lo que le iba a decir. Necesitamos hablar. Explícame esto. ¿Por qué hiciste esto? Pero cada frase me sonaba débil. Yo no quería hablar. Yo quería respuestas. Cuando llegué a la oficina lo vi en su lugar, como cualquier otro día. Sonrió al verme y levantó la mano para saludarme. Esa sonrisa me atravesó. Sentí un calor en el pecho, una mezcla de traición y ganas de gritarle ahí mismo delante de todos. Pero me contuve. No quería hacer un espectáculo. O eso intentaba convencerme. Me acerqué y le dije que necesitaba hablar con él en privado. Creo que mi tono ya era distinto, porque dejó de sonreír. Fuimos a una sala pequeña de juntas. Cerré la puerta. Me temblaban las manos, así que las metí en los bolsillos para que no se notara. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla con la solicitud de crédito. No dije nada al principio. Solo lo miré. Él también miró la pantalla. Durante unos segundos hubo un silencio que me pareció eterno. ¿Qué es eso?, me preguntó. Esa pregunta fue como gasolina. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Le dije que no se hiciera, que el número vinculado era el suyo, que había cargos que no reconocía, accesos desde horarios en los que él había estado conmigo. Mientras hablaba, mi voz empezó a subir sin que pudiera controlarlo. Él lo negó. Lo negó todo. Dijo que no sabía de qué hablaba, que seguramente alguien me estaba usando y que yo estaba buscando a quien culpar. Me dijo que estaba paranoico. Esa palabra me dolió más de lo que esperaba. Paranoico.
No sé en qué momento empecé a alzar la voz de verdad. Sentí que me ardía la cara. Le recordé el día que se quedó solo en mi oficina. Le recordé sus preguntas. Le dije que tenía registros. No sé si era totalmente cierto, pero en ese momento necesitaba que sintiera que no podía escapar. Hubo un instante en que lo vi cambiar. Su expresión se tensó. Ya no estaba actuando sorprendido. Estaba molesto. Me dijo que tuviera cuidado con lo que insinuaba, que lo estaba acusando de un delito. Y sí, lo estaba haciendo. No podía respirar bien. Sentía que el pecho me explotaba. Le pregunté directamente si había usado mis datos. Me escuché a mí mismo decirle cosas que nunca pensé decir. Le dije que era un traidor, que se había aprovechado de mi confianza, que yo lo había ayudado cuando nadie más quería escuchar sus problemas. En algún punto golpeé la mesa con la mano. No fue fuerte, pero suficiente para que el ruido retumbara en esa sala pequeña. Me quebré ahí mismo. La voz se me cortó. No lloré como tal, pero los ojos se me llenaron y tuve que voltear para que no me viera así. Él siguió negándolo. Pero ya no con la misma seguridad. Tartamudeó. Dijo que tal vez había usado mi computadora para revisar algo personal, pero que jamás haría algo así. Esa frase, algo así, me confirmó todo. Porque nadie que sea completamente inocente habla en esos términos. No sé si fue lo correcto, pero fue lo único que pude hacer en ese momento. Le dije que iba a reportarlo. Que ya había hablado con el banco y que si no resolvía eso de inmediato, iba a escalarlo a la empresa y, si era necesario, a lo legal. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Él se quedó callado. Ese silencio fue peor que cualquier confesión. Bajó la mirada y dijo algo que todavía me retumba: no sabes en lo que te estás metiendo. Sentí un escalofrío. No era una amenaza directa, pero tampoco sonaba inocente. Abrí la puerta de la sala y salí sin decir más. No podía seguir ahí adentro. Me temblaban las piernas. Me metí al baño y por fin me permití soltar el aire que llevaba conteniendo toda la mañana. Me miré al espejo y no me reconocí. Estaba pálido, con ojeras marcadas, los ojos rojos. Pensé en mi reputación, en mi trabajo, en lo que iba a pasar si esto explotaba. Pensé en mi familia. Pensé en el dinero que ya estaba comprometido. Y mientras me lavaba la cara con agua fría, entendí que el enfrentamiento era solo el inicio, porque lo que venía después iba a afectar mucho más que una amistad rota. Y mientras me lavaba la cara con agua fría, entendí que el enfrentamiento era solo el inicio, porque lo que venía después iba a afectar mucho más que una amistad rota. Salí del baño intentando parecer normal, pero por dentro estaba deshecho. Me senté en mi lugar y traté de trabajar como cualquier otro día. No podía concentrarme. Leía el mismo correo 3 veces y no entendía nada. Sentía la mirada de algunos compañeros, o tal vez era mi paranoia otra vez. Daniel no volvió a acercarse en todo el día. Eso, más que tranquilizarme, me inquietó. A la hora de la salida fui directamente con recursos humanos. Nunca había hecho algo así. Me temblaba la voz cuando pedí hablar con la encargada. Le expliqué lo básico, sin entrar en demasiados detalles técnicos. Dije que había un posible uso indebido de información personal y que involucraba a un compañero. Mientras hablaba, sentía que estaba traicionando años de convivencia laboral, pero también sabía que si no lo hacía, el problema iba a crecer. La encargada me escuchó con cara seria. Me pidió pruebas. Le mostré capturas, correos, registros. No dije que él había confesado nada porque no lo hizo, pero sí dejé claro que había demasiadas coincidencias. Me dijo que abrirían una investigación interna y que, mientras tanto, mantuviera discreción. Esa palabra me pesó, discreción. Yo estaba explotando por dentro y tenía que actuar como si nada. Esa misma tarde llamé al banco otra vez. Levanté un reporte formal por fraude. Me hicieron repetir la historia varias veces. Cada vez que la contaba, me sentía más expuesto. Me preguntaron si sospechaba de alguien en específico. Dudé unos segundos antes de decir su nombre. Sentí culpa al pronunciarlo, como si todavía estuviera rompiendo algo que ya estaba roto. Los días siguientes fueron extraños. Daniel dejó de ir a trabajar. El primer día dijeron que estaba enfermo.
El segundo, que había pedido permiso. Al tercero ya nadie sabía nada. Nadie me llamaba. Nadie me preguntaba nada. El silencio fue peor que cualquier grito. En mi departamento, las noches se volvieron interminables. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me despertaba a las 3 o 4 de la mañana revisando compulsivamente mis cuentas, como si al mirarlas pudiera evitar otro golpe. Cada notificación me aceleraba el corazón. Vivía en estado de alerta. Tuve que contarle a mis papás. No quería, pero necesitaba desahogarme. Mi mamá se quedó callada mucho tiempo después de que terminé de hablar. Mi papá me preguntó cómo había sido tan confiado. Esa pregunta me dolió más que cualquier otra cosa. Yo mismo me la hacía todos los días. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo dejé que alguien se acercara tanto a mi información? En el trabajo comenzaron los rumores. Nadie me decía nada directamente, pero sentía el ambiente distinto. Algunas conversaciones se cortaban cuando me acercaba. Un compañero me preguntó, casi en broma, si era cierto que había problemas con créditos. Me hice el desentendido, pero por dentro me estaba hundiendo. Recursos Humanos me citó una semana después. Me dijeron que Daniel había presentado su renuncia voluntaria. Que no podían darme más detalles. Sentí una mezcla rara de alivio y frustración. Alivio porque ya no tendría que verlo todos los días. Frustración porque parecía que todo iba a quedarse así, como si simplemente hubiera decidido irse y ya. El banco confirmó que la línea de crédito estaba activa y que, mientras se resolvía la investigación, la responsabilidad seguía a mi nombre. Esa frase me cayó como una losa. Responsabilidad a mi nombre. Aunque yo no hubiera firmado nada conscientemente, el sistema no entiende de traiciones. Tuve que empezar a ajustar mis propios gastos para cubrir pagos mínimos mientras el proceso avanzaba. Cancelé planes. Dejé de salir. Me aislé. No tenía energía para explicar lo que estaba pasando una y otra vez. Me sentía avergonzado, como si hubiera sido mi culpa por confiar. Había días en que me invadía la rabia y quería denunciarlo formalmente, ir más allá de la empresa. Otros días solo quería olvidarlo todo y que desapareciera. Me debatía entre la justicia y el cansancio. No sabía qué hacer después de eso. Sentía que cualquier decisión iba a traer más desgaste. Lo peor era la sensación constante de vulnerabilidad. Yo, que siempre me sentí seguro con mis números, ahora dudaba de todo. Cambié contraseñas otra vez. Cerré cuentas. Hablé con asesores legales. Cada paso era frío, técnico, pero por dentro yo seguía intentando entender cómo alguien a quien consideraba amigo pudo cruzar esa línea sin siquiera mirarme a la cara. Y mientras el proceso seguía su curso, me di cuenta de que el daño no era solo financiero. Había algo más profundo que se había quebrado en mí, algo que todavía no sabía cómo reconstruir, pero que empezaba a obligarme a cuestionar muchas cosas que antes daba por sentadas. Y mientras el proceso seguía su curso, me di cuenta de que el daño no era solo financiero. Había algo más profundo que se había quebrado en mí, algo que todavía no sabía cómo reconstruir, pero que empezaba a obligarme a cuestionar muchas cosas que antes daba por sentadas. Al principio pensé que todo se trataba del dinero. De los pagos, de las llamadas, de limpiar mi historial. Pero con el paso de las semanas entendí que lo que más me pesaba no era eso. Era la sensación de haber sido ingenuo. De haber abierto la puerta yo mismo. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, si no hubiera mezclado amistad con trabajo, si no hubiera dejado mi laptop abierta, si no me hubiera sentido tan halagado cuando me decía que confiaba en mí. Tal vez nada de esto habría pasado. Y luego me detengo porque esa línea de pensamiento me empieza a consumir. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente. Confiar no debería ser un error, pero en mi caso tuvo consecuencias. He cambiado desde entonces. Ya no soy el mismo que se quedaba después del horario laboral ayudando a cualquiera. Ahora soy más frío. Más desconfiado. Cuando alguien me pide apoyo con algo personal, pongo límites. A veces me siento mal por eso, como si estuviera castigando a otros por lo que hizo una sola persona. Pero no puedo evitarlo. Hubo días en que me pregunté si exageré. Si tal vez él estaba tan desesperado que no vio otra salida.
Esa idea me molestaba porque casi sonaba a justificarlo. Y no quiero justificarlo. Lo que hizo fue una traición. Pero tampoco puedo negar que hubo momentos en que lo vi realmente agobiado por sus deudas. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver, su insistencia, su mirada calculadora, ciertas preguntas que ahora parecen demasiado claras. Me duele aceptar que ignoré señales. No porque fuera tonto, sino porque no quería romper la imagen que tenía de él. Era más cómodo pensar que todo estaba bien. Creo que ahí aprendí algo incómodo sobre mí. Prefiero sostener una ilusión antes que enfrentar un conflicto directo. Y eso, al final, me explotó en la cara. Mi rutina cambió. Ahora reviso mis cuentas casi de manera obsesiva, aunque ya todo esté más estable. La investigación avanzó, el banco reconoció parte del fraude y logré frenar mayores daños, pero el proceso fue largo y desgastante. Cada llamada, cada documento, era un recordatorio de lo que pasó. Incluso hoy, cuando veo un correo de una institución financiera, siento ese pequeño golpe en el pecho. En la empresa las cosas se estabilizaron, pero no volvieron a ser iguales. Algunos compañeros se acercaron en privado para decirme que sospechaban que algo raro pasaba con él desde antes. Eso me dio coraje. ¿Por qué nadie dijo nada? Aunque luego entendí que yo tampoco habría escuchado. Cuando uno confía, filtra lo que no encaja con esa confianza. Mi relación con mi familia también cambió un poco. Mis papás dejaron de verme como el hijo que todo lo tiene bajo control. Al principio eso me incomodaba. Después lo acepté. No soy invulnerable. Nadie lo es. Me equivoqué, confié, me traicionaron. Y sobreviví. Supongo que eso cuenta para algo. Hay noches en que todavía repaso la conversación en la sala de juntas. Me pregunto si debí presionarlo más, si debí grabar algo, si debí actuar legalmente con más fuerza. A veces me arrepiento de no haber ido hasta las últimas consecuencias. Otras veces pienso que ya había perdido demasiado tiempo y energía como para seguir atado a alguien que decidió desaparecer en lugar de enfrentar lo que hizo. Porque eso fue lo último que supe, se fue. Renunció y dejó de responder mensajes. Cambió de número. Como si pudiera borrar todo simplemente alejándose. Durante un tiempo eso me obsesionó. Quería una disculpa. Una explicación. Algo. Nunca llegó. Con el tiempo entendí que tal vez no iba a tener ese cierre perfecto que uno imagina. No iba a haber confesión dramática ni justicia inmediata. Solo iba a quedar la experiencia y lo que yo hiciera con ella. Hoy, cuando alguien me dice que confía en mí, lo agradezco, pero también me protejo. No cierro la puerta del todo, pero tampoco la dejo abierta de par en par. No sé si eso es madurez o miedo. Tal vez un poco de ambos. Lo que sí sé es que esa historia no terminó el día que él se fue. Terminó el día que acepté que no podía seguir esperando una respuesta externa para sentirme en paz. Y aún así, hay algo que todavía necesito hacer para cerrar completamente este capítulo de mi vida. Lo que sí sé es que esa historia no terminó el día que él se fue. Terminó el día que acepté que no podía seguir esperando una respuesta externa para sentirme en paz. Y aún así, hay algo que todavía necesito hacer para cerrar completamente este capítulo de mi vida. Durante meses me quedé con una sensación incompleta, como si la historia se hubiera quedado a la mitad. No por el banco, no por el dinero, no por la empresa. Eso, de una forma u otra, se fue acomodando. La deuda quedó congelada mientras investigaban, después ajustaron montos, firmé documentos, hice llamadas interminables. Fue cansado, sí, pero tangible. Se podía resolver con papeles. Lo que no podía resolver con papeles era la traición. Había días en que me sorprendía imaginando qué estaría haciendo él. Si habría repetido lo mismo con alguien más. Si alguna vez pensó en mí con culpa. Me molestaba que todavía ocupara espacio en mi cabeza cuando yo claramente no ocupaba ninguno en la suya. Esa era la parte que más me costaba soltar. Un día, casi un año después de todo, recibí una llamada de un despacho de cobranza. Me hablaron de otro crédito, uno que yo no reconocía. Sentí que el mundo se me venía encima otra vez. Pensé que todo iba a empezar de nuevo. Me temblaban las manos como aquella primera vez. Pero al revisar con calma, resultó ser un error de homonimia.
No era yo. Colgué y me quedé sentado en silencio. Me di cuenta de algo incómodo. Aunque ya no hubiera nada activo, yo seguía viviendo como si el golpe fuera a repetirse en cualquier momento. Seguía en alerta. Seguía esperando el siguiente problema. Y eso también era una forma de seguir atado a lo que pasó. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. No sé qué llevó a alguien que me llamaba amigo a cruzar esa línea. A veces pienso que fue pura ambición. Otras veces creo que fue desesperación. Pero en el fondo entendí que su motivo ya no cambia lo que hizo. Y tampoco cambia lo que yo tengo que hacer con eso. Hace unos meses tomé una decisión pequeña pero simbólica. Cerré definitivamente la carpeta digital donde guardaba todas las capturas, los correos, los registros. No los borré, pero los moví a un archivo externo y dejé de revisarlos. Me di cuenta de que entrar ahí cada semana era como rascar una herida que ya estaba cicatrizando. También empecé terapia. Nunca pensé que lo necesitaría por algo de dinero, pero no era por dinero. Era por confianza. Era por esa sensación constante de que cualquiera podía estar usando algo mío sin que yo lo notara. En terapia me escuché decir en voz alta algo que nunca había formulado tan claro: me dolió más perder al amigo que perder el dinero. Y cuando lo dije, supe que era verdad. He aprendido a confiar otra vez, pero diferente. Ya no desde la ingenuidad, sino desde la conciencia. Pongo límites. No comparto accesos. No mezclo lo personal con lo laboral. Y no me avergüenzo por eso. Si alguien se incomoda, lo entiendo, pero no voy a volver a ponerme en riesgo por quedar bien. A veces todavía me pregunto si debí llevar todo hasta las últimas consecuencias legales. Si debí perseguirlo más. Tal vez sí. Tal vez no. En su momento hice lo que pude con la energía que tenía. Estaba agotado emocionalmente. Quería recuperar mi estabilidad, no entrar en una guerra interminable. Lo perdoné, pero no de la forma romántica que suena en frases motivacionales. Lo perdoné porque entendí que cargar con el rencor me estaba haciendo más daño a mí que a él. No lo busqué. No le escribí. No intenté tener la última palabra. Simplemente dejé de esperar algo de alguien que ya me había demostrado quién era. Y aunque pasaron meses y mi vida volvió a una rutina más tranquila, todavía hay días en que recuerdo esa sala de juntas, esa pantalla con su número vinculado a mi nombre, y siento una punzada en el pecho. No tan fuerte como antes, pero está ahí. Como una cicatriz que no duele todo el tiempo, pero que me recuerda lo que pasó. Si algo me quedó de todo esto es una verdad incómoda: uno puede ser experto en números y aún así equivocarse en las personas. Yo pensaba que tener todo organizado me protegía de cualquier caos. Y aprendí que no. Que el verdadero desorden no siempre está en las cuentas, sino en la confianza mal puesta. Hoy sigo siendo contador. Sigo revisando cada movimiento con cuidado. Pero también sigo siendo alguien que confía, solo que ahora lo hago con los ojos más abiertos. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a vivir con esa mezcla de prudencia y fe en la gente. Y así terminó todo, o al menos, eso es lo que me gusta creer cada vez que suena el teléfono y ya no siento que el corazón se me va a salir del pecho.